Bueno, Estados Unidos emitió una alerta sanitaria por la viruela del mono. ¿Cuál es la situación en la Argentina? Roxy Lopresti, ¿cómo le va? Buen día. Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en los últimos 7 días aumentaron un 54% los casos de viruela del mono en nuestro país. Y de esto vamos a hablar, según la notificación del Ministerio de Salud de la Nación. Ya son 37 los casos y casi el 30% no tiene antecedentes de viaje y contrajo la enfermedad por contacto estrecho. Pero veámosla, me dio justo tos, Dani, ¿qué va a ser? Mirá, cuando uno está congestionado. Bueno, vamos a ver esto que les decía, el aumento de casos de viruela del mono. Según el corte del 28 de julio, habían 24 contagios, ¿sí? Según datos del Ministerio de Salud de la Nación. El corte del 3 de agosto, 32 contagios y todos los casos son contagios en hombres, Dani. Sí, esta es lo que llama la atención aquí en nuestro país. Y de acuerdo al último corte epidemiológico de ayer en la tarde, son 37 los contagios, de acuerdo a este dato que te digo del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué otro dato se sabe que también es importante para tenerlo en cuenta? El 70% tiene antecedentes de viaje y el 30% es por un contacto con un viajero o caso confirmado. Estamos hablando de los contagios. ¿Y cuáles son los síntomas que han presentado estos contagios aquí en nuestro país? Exantemas vesiculares, que esto es lo que veíamos recién en las imágenes, que son unas ampollas que aparecen en la piel y que después se hacen costras y esas costras siguen contagiando. Por eso que es importante cuando se detecta la enfermedad que el paciente sea aislado porque contagia hasta que se le cae la última costra. Después tenemos fiebre, dolor muscular y otros tantos más síntomas, pero en nuestro país se han presentado estos síntomas. Recordemos que uno de estos casos se notificó en Mendoza hace un mes y medio más o menos. Y veamos cuál es la situación en el mundo, como vos decías recién. Ayer Estados Unidos declaró la emergencia sanitaria nacional por el brote y tiene un poco más de 6.600 contagios. ¿Y esa emergencia qué supone, Roxy? ¿Hay restricciones para viajeros? ¿Hay algún tipo de medida desde el punto de vista de la salud pública en Estados Unidos? Sí, vos sabés por qué se habla de una emergencia sanitaria nacional, porque se derivan más fondos y se focaliza un poco más en más recursos para prestarle un poco más de atención a la enfermedad, para atender a la enfermedad, ¿sí? Y después, el 27 de julio, nosotros ya lo habíamos dicho que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional. Es que todos los gobiernos, cuando se habla de la emergencia, se focalicen en la enfermedad y se lleven recursos, ¿sí? Para investigación y para atención. Y también para medicación, Dani, claro. ¿Sí? Y de hacer campañas de concientización sobre todo. Y cuando se declaró la emergencia el 23 de julio, que ya lo dijimos, al corte de ayer hay 26.000 contagios en 75 países con respecto a la viruela del mono. La última vez que la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria internacional fue por el COVID, en enero del 2020, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué es lo que vemos en el resto del mundo? Hay 3 fallecidos por viruela del mono, 2 en España, 1 en Brasil. Y Brasil notificó en los últimos días 3 niños contagiados. A ver, si bien nosotros decimos que la mayoría de los casos se da entre hombres y hombres que tienen sexo con hombres, también se ve que hay contagios en mujeres y también en niños en este caso, ¿sí? Por eso que no podemos decir que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Si bien la mayoría de los casos se da en hombres, pero también se da en las mujeres y en los niños. Bueno, ayer precisamente hubo una reunión entre la ministra de Salud, Carla Bisotti, con periodistas de salud de todo el país y también participó de este encuentro Tomás Orduna, que él es infectólogo, es asesor del gobierno nacional y también es infectólogo del Hospital Muñiz. ¿Cómo le va? Lo vemos que lo hemos enganchado justo antes de ingresar al hospital. ¿Cómo anda, Tomás? Sí, correcto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un saludo a la mesa y a la audiencia. Y por suerte llegué a entrar, así que estoy más tranquilo sentado antes de bajar acá dentro del patio de mi hospital. Bueno, haciendo todo este panorama que usted nos escuchó, ¿qué podemos decir? ¿Qué riesgo? Excelente raconto.
Es terraconto, tal cual. ¿Qué podemos decir en nuestro país? ¿Cuál es el riesgo? Teniendo en cuenta que hay una declaración de emergencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, ayer Estados Unidos, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, por ahora, como usted mencionó, llegamos al día de ayer con 37 personas infectadas, diagnosticadas, aisladas, varias ya recuperadas, por supuesto, y el tema de 11 de las mismas no tenían antecedentes de viajes, pero sí contacto con personas que habían viajado o que padecían, o retrospectivamente después se supo que estaban enfermas. Quiere decir que la posibilidad de un contagio local se tiene, por lo tanto, lo que al comienzo tuvo mucha fuerza, hoy tiene un poco menos de fuerza, que la sigue teniendo, porque no es lo mismo la situación en nuestro país que lo que vemos pasa en Estados Unidos, en España, Inglaterra, Alemania, pero a poco, obviamente, puede haber una dispersión, tanto en el área metropolitana, donde están concentrados la mayoría de los casos hasta el momento diagnosticados, como en cualquiera de las otras jurisdicciones, producto ya también, en algunas ocasiones, como vemos, de contactos locales. Y lo que sí es claro, que en este momento no podemos hacer, digamos, la vista hacia otro lado, que el 99% de lo que está ocurriendo tiene que ver con contacto íntimo, estrecho, en relaciones sexuales. Esto es muy claro, digamos, este es el mecanismo por lo cual se justifica que haya muy pocos niños, pero que puede lamentablemente haber más con el correr de la epidemia, porque el contacto piel-piel es francamente contagiante y no necesariamente por relaciones sexuales, sino por un contacto como es abrazar a un niño, acunar a un niño, o por ejemplo, compartir sábanas, toallas, otros elementos en los cuales puede quedar virus viable durante varias horas después que estuvo una persona infectada, sí, que tiene esas vesículas, ampollas, costras, como usted mencionaba. Doctor. Con respecto a las mujeres, bueno, en este caso, y cierro sí, con esto, sí. Como básicamente los varones que hasta el momento han sido identificados, infectados, alrededor del 99% de esas 26.000 personas, tiene que ver con hombres que tienen sexo con hombre, y ha habido poco derrame todavía hacia las mujeres. Bien, usted hablaba de epidemia, ya se puede hablar de una epidemia, y describamos un poquito la enfermedad. Ya hablo del contagio, está bueno decir qué es la viruela del mono. Sí, ¿no? Siempre es difícil poner qué es un brote epidémico, qué es una epidemia. Llevamos ya concretamente 3 meses y medio. Por lo tanto, 3 meses y medio y la declaración de un evento de salud pública de importancia internacional que quedó así a partir del 23 de julio. Epidemia no significa tener millones de casos como ha pasado con COVID. Epidemia es algo que nos dan números que no estaban en lo que es lo esperable en un año calendario, por ejemplo, o en un mes. Por lo tanto, hoy podemos decir 26.000 personas infectadas por fuera del santuario del África, donde ha estado desde el año 70 identificada la infección, significa que es una epidemia, pero insisto, las epidemias pueden ser muy grandes y vastas como el COVID, que ya entonces es una pandemia, o una epidemia como brote epidémico, epidemia, que son cuasi sinónimos. Bien, como para ir cerrando, el tema de la vacuna también es importante. ¿Va a llegar a nuestro país y a quiénes se le va a aplicar? Bueno, sobre esto hay mucho que ver todavía. Como, digamos, la vacuna fue aprobada inicialmente para la viruela clásica humana y que secundariamente podía utilizarse para la viruela del mono. Lamentablemente no se utilizó en el África todavía, lo cual a uno le hace marcar claramente las inequidades que hay en el mundo, porque la vacuna que se puede llegar a utilizar, que es una vacuna que no se replica, es un virus vivo pero que no se replica, esa vacuna está aprobada desde el año 19 y llegamos al 22, y como siempre ocurre, cuando algo sale de África es donde hay un gran susto occidental y empezamos a ver que podríamos haber utilizado también esa herramienta para contener las epidemias que sí se producen históricamente en África. Porque usted mencionaba 3 lamentables fallecidos
entre España y Brasil, pero hay 5 fallecidos en el Congo y parecería que no tienen la misma difusión en lo que hace a la zona endémica. Claro. Las vacunas no han sido testeadas de una manera amplia. Hay falta de vacunas porque no estaba previsto que podía haber un brote de esta magnitud. Hay una aceleración en la producción de la vacuna que es del laboratorio Nordic. Y el tema es cómo se va a usar y con quiénes, porque no ha habido estudios concretos, no de la seguridad. La vacuna es súper segura, pero no se ha podido probar de una manera acabada la eficacia. Por ahora tiene una pauta de 2 dosis. Se está viendo nacer algo como se hizo con fiebre amarilla en en las últimas epidemias de Brasil, que es para optimizar el insumo, hacer 1/5 de dosis por vía intradérmica, generando por lo menos una buena respuesta inicial como racional y que después en el futuro, cuando haya mucha vacuna, pueda darse una dosis completa. Es decir, estamos todavía iniciando el camino de ver cómo, cuándo, con cuántas dosis, con qué cantidad de insumo contamos para poder pensar en vacunas, pero bueno, Mercosur y lo que hace a OPS están trabajando el tema para lograr vacunas para determinados objetivos, que pueden ser quienes manipulen materiales contaminados dentro del equipo de salud o atiendan pacientes, como también para contactos estrechos. Esto es lo primero que podría ser como objetivo de vacunación. Doctor, muchísimas gracias por este ratito que nos ha dado, ¿eh? Un gusto, que siga muy bien. Muy bien, hasta luego. Bueno, Dani, ahí escuchábamos entonces a Tomás Orduna. Acá lo importante es informar para educar. No estamos hablando, estamos cansados ya de todas las enfermedades, estamos cansados ya del COVID. Ahora aparece pero no hay que volvernos locos, ¿sí? Son grupos específicos, hay que tener cuidado. Por eso que decimos esto, informar para educar y prevenir. Bueno, gracias, Roxy.